Iniciaremos con la primera pregunta. ¿Quién es el Espíritu Santo? Hoy nos centraremos en eso. Vamos a conocerle. Vamos a saber más de él. ¿Quién es el Espíritu Santo? Cuando el Señor Jesús estaba despidiéndose de sus discípulos, porque llegaba la hora de ser arrestado, Él les dijo que no se preocupen. Era necesario que Él se vaya para que entonces venga el Consolador. Y este Consolador es el Espíritu Santo. Esta conversación la podemos encontrar en el Evangelio según Juan. Acompáñenme, por favor. Vamos a estar yendo por la Biblia y en algunos versos, porque este estudio lo amerita. Juan capítulo 16, verso 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, subraye esta expresión, Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y aquí notamos algo especial, y es que el Señor Jesús, cuando hace referencia al Espíritu Santo, no se refiere a Él como una cosa, no se refiere a Él como eso, se refiere como una persona, Él. Y es aquí que tenemos que decir que el Espíritu Santo es una persona, y no solo una persona, sino la tercera persona de la Trinidad. Y en estas dos afirmaciones nos centraremos inmediatamente. El Espíritu Santo es una persona. ¿Por qué? Porque Él hace todo aquello que solo una persona puede hacer. Les daré algunos ejemplos. El Espíritu de Dios habla y da instrucciones. En el libro de los Hechos de los Apóstoles podemos ver cómo el Espíritu Santo da la instrucción precisa de que solo sea Pablo y Bernabé quienes vayan a predicar el Evangelio a los gentiles. Lo encontramos en Hechos capítulo 13, verso 2. Un día, mientras estaban celebrando el culto al Señor y ayunando, el Espíritu Santo dijo: sepárenme a Bernabé y a Saulo para el trabajo al cual los he llamado. Decimos que el Espíritu Santo es una persona porque Él intercede por nosotros. Hemos aprendido a lo largo de nuestra vida cristiana que Jesús es nuestro abogado y nuestro intercesor. ¿Quién lo sabe así? Amén. Pero algo que muchas veces hemos ignorado y desconocido es que el Espíritu Santo también intercede por nosotros. No solo el Hijo intercede por nosotros, sino también el Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, verso 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Decimos que el Espíritu Santo es una persona porque Él ordena y prohíbe. En el segundo viaje misionero de Pablo, el Espíritu Santo le prohibió predicar en Asia. Hechos capítulo 16, verso 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Decimos también que el Espíritu Santo es una persona porque
a Él se le puede mentir, pero no se le puede engañar. El Señor Jesús fue tentado en todo, lo declara la Escritura, pero aunque fue tentado en todo, Él no pecó. Y al Espíritu Santo se le puede mentir, pero no se le puede engañar. Hechos capítulo 5, verso 3. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Mire, querida iglesia, en todos estos versos podemos ver que el Espíritu de Dios, al igual que una persona, tiene intelecto, tiene voluntad, tiene emociones. Billy Graham, en uno de sus libros de estudio acerca del Espíritu Santo, dijo: el Espíritu Santo no es una fuerza impersonal como lo es la gravedad o el magnetismo, sino que tiene todos los atributos de una persona. Este es el primer punto. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es una persona. Pero no solo es una persona, sino también es la tercera persona de la Trinidad. Y con esto lo que estamos afirmando es que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es Dios. Tomando el mismo verso que vimos ahorita, Hechos capítulo 5, verso 3, aquí sucedía lo siguiente. Había una pareja de esposos, Ananías y Zafira, en tiempos de la iglesia primitiva, en tiempos de la iglesia naciente. Esta pareja, estos esposos, tenían una propiedad. Ellos se ponen de acuerdo para venderla. Y una vez que la venden, ellos se quedan con una parte del valor y la otra parte la llevan y los ponen a los pies de los apóstoles para que ellos sean administrando este dinero de la manera más conveniente. El problema aquí radica no en que esta pareja de esposos tomó parte del dinero de la venta de la propiedad. El gran problema es que la parte que ellos llevaron a los apóstoles le dijeron que era todo el valor de la propiedad. Este es el problema. No había ningún problema en que ellos se quedaran con una parte, porque al fin y al cabo era de ellos. En eso no hay problema. El asunto está en que ellos dijeron que la parte que le llevaron a los apóstoles era todo el valor de la propiedad. Es aquí donde Pedro les declara lo siguiente. Leamos nuevamente el verso 3. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? En el verso 3, quiero por favor que usted subrayes: mintieses al Espíritu Santo. ¿A quién le dijo Pedro que había mentido a Ananías? ¿A quién? Al Espíritu Santo. Ahora leamos el verso 4. Reteniéndola, ¿no te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Ahora en el verso 4, ¿a quién dice Pedro que ha mentido? En el verso 3, ¿a quién? En el verso 4, muy bien. Se lo voy a ilustrar de la siguiente manera. Digamos que yo estoy hablando con mi hija Elisa. Ella ahora tiene 8 años de edad. Y yo le digo: Elisa, ¿por qué le has mentido a Carlos? Al mentirle a Carlos, le has mentido a tu papá. Carlos y el papá de Elisa ¿son o no son la misma persona? Son la misma persona. Y es esto lo que Pedro les está diciendo. Le has mentido al Espíritu Santo, le has mentido a Dios. En otras palabras,
Lo que Pedro estaba diciendo es que el Espíritu Santo es Dios. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Esta es la Trinidad y el Espíritu es la tercera persona de la Trinidad. Y esto no quiere decir que es tercero en importancia. No. Es más, la palabra Trinidad no aparece en la Escritura, no aparece en la Biblia. La palabra Trinidad es una expresión teológica, naciente por allá en el siglo II, para enseñar, para indicar que Dios es uno, manifestado en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios es uno solo y existe y subsiste en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Para nuestra mente finita esto es algo difícil de entender, porque somos humanos y Dios es Dios, creador de los cielos y de la tierra. Pero quiero ilustrárselo de una manera muy pobre, pero creo que en algo nos puede ayudar. Pongamos de relieve la creación en este momento. Dios el Padre dice: hagamos los cielos y la tierra y todo lo que hay encima y debajo de ellos, sean tronos, principados o potestades. Dios el Padre lo dice. En ese momento entra en acción el Verbo. El Verbo es la acción del Padre. ¿Y quién es el Verbo? Es el Hijo, es Jesús. De allí que Juan capítulo 1, verso 1 dice: en el principio era el Verbo, Jesús, el Logos, la palabra, la acción. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo lo afirma, era Dios. Y si usted sigue leyendo, verso 2 y verso 3 dice: todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por qué? Por el Verbo, porque Él es la acción. Y sin Él nada de lo que fue hecho ha sido hecho. El Padre dice: creemos los cielos y la tierra y todo lo que hay encima y debajo de ellos. Ahora viene el Hijo, que es la acción del Padre, y crea. Pero el Hijo necesita el poder ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y es con el poder del Espíritu Santo que el Verbo acciona lo que el Padre ha dicho. ¿Qué podemos ver aquí? A la Trinidad, tres personas: Padre, Hijo, Espíritu Santo, un solo Dios. Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. El Padre es increado y es eterno. El Hijo es increado y es eterno. El Espíritu Santo es increado y es eterno. Ellos merecen adoración porque no son tres dioses como a muchos lo afirman. Es un solo Dios que habita y existe y subsiste en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona, como ya lo vimos, con todos los atributos de la personalidad, pero el Espíritu Santo también es la tercera persona de la Trinidad. En palabras sencillísimas, el Espíritu Santo es Dios. Muy bien. La venida del Espíritu Santo fue una promesa, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Su venida fue una promesa. 800 o 900 años antes de Cristo, un profeta de nombre Joel o Joel, como se lo quiera pronunciar, dijo que llegaría el día en que el Espíritu de Dios se derramaría sobre toda carne. Pero entendamos esto, por favor, iglesia. Esto fue profetizado muchísimos años antes de Cristo. Llegaría el día en que el Espíritu de Dios se derramaría sobre toda carne. Esto quiere decir sobre gente común y corriente como usted y como yo.
Pero porque esto fue una profecía. Porque debemos entender que en tiempos del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo se posaba sobre ciertas personas que eran comisionados según la soberanía de Dios para ciertas cosas. Por ejemplo, sobre sacerdotes, sobre profetas, sobre reyes, sobre guerreros. Ellos eran comisionados y el Espíritu de Dios venía a ellos. Pero el profeta Joel nos dice, llegará el día en que el Espíritu Santo se posará sobre toda carne. Es decir, no sobre ciertas personas, no solo sobre los sacerdotes, no solo sobre los profetas, sino sobre gente común y corriente como usted y como yo. Vamos a leer esta profecía cientos de años antes de la venida de Cristo. Vamos al libro del profeta Joel, por favor. Capítulo 2, verso 28. Joel, capítulo 2, verso 28. Y después de esto, derramaré mi espíritu, y subráyelo, sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Joel está profetizando una llenura del Espíritu Santo, no sobre ciertas personas, sino que dice sobre toda carne. En el Nuevo Testamento, el Señor Jesús profetiza lo mismo de Joel. Juan capítulo 14, verso 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Pero yo os digo la verdad. Mira lo que dice el Señor Jesús. Pero yo os digo la verdad. Verso 7. Os conviene que yo me vaya, porque si me fuera, el Consolador, si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas, si me fuere, os lo enviaré. Verso 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Si usted nota las palabras del Señor Jesús, Él dice que enviará, que cuando Él se vaya no dejará desprovista a su iglesia, sino que enviará. Y cuando el Espíritu venga, guiará. Si se da cuenta, son palabras futuras. Una promesa es algo futuro, presente o pasado. Futuro. Si yo le digo a usted, mañana le voy a dar un regalo, ¿es una promesa o no es una promesa? Sí, es una promesa futura. Y acabamos de ver, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la promesa del Espíritu Santo. Y aún Jesús está dando esa promesa, todavía no se había cumplido. ¿Cuándo fue el momento de cumplimiento? O más bien, la pregunta sería, ¿ya se cumplió esta promesa? ¿La profecía se cumplió? ¿La profecía de Joel? ¿Las palabras del Señor Jesús se han cumplido? ¿O estamos esperando todavía el cumplimiento de la venida del Espíritu Santo? Bueno, esta promesa ya se cumplió. Muy posiblemente 10 días después de la ascensión de Cristo a los cielos, cuando el pueblo judío celebraba una fiesta llamada la fiesta de Pentecostés. Y quiero que me acompañe a dar lectura y ver lo que sucedió allí. Hechos capítulo 2, verso 1. Voy a leer ahora la Biblia Dios habla hoy. Es un poco más entendible. Hechos capítulo 2, verso 1. Cuando llegó la fiesta de Pentecostés, todos los creyentes se encontraban reunidos en un mismo lugar. De repente, un gran ruido que venía del cielo, como de un viento fuerte, resonó en toda la casa donde ellos estaban. Verso 3.
Y se les aparecieron lenguas como de fuego que se repartieron y sobre cada uno de ellos se asentó una. Y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu hacía que hablaran. Vivían en Jerusalén judíos cumplidores de sus deberes religiosos que habían venido de todas partes del mundo. Verso 6. La gente se reunió al oír aquel ruido y no sabía qué pensar, porque cada uno oía a los creyentes hablar en su propia lengua. Eran tales su sorpresa y su asombro que decían: ¿acaso no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestras propias lenguas? Aquí hay gente de Partia, de Media, de Elán, de Mesopotamia, de Judá, de Capadocia, del Ponto y de la provincia de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, cercanas a Cirene. Hay también gente de Roma que vive aquí. Verso 11. Unos son judíos de nacimiento y otros se han convertido al judaísmo. También los hay venidos de Creta y de Arabia. Y entre signos de admiración dice: y los oímos hablar en nuestras propias lenguas de las maravillas de Dios. Verso 12. Todos estaban asombrados y sin saber qué pensar. Y se preguntaban: ¿qué significa todo esto? Pero algunos burlándose decían: es que están borrachos. Gloria a Dios. Aquí en estos versos vemos el cumplimiento de la profecía acerca de la venida del Espíritu Santo. Cuando Pedro se percata en ese momento de lo que estaba ocurriendo y de lo que estaban pensando, entonces él lo aclara todo. Pedro aclara lo que está sucediendo. Sigamos leyendo. Él lo explica. Verso 14. Entonces Pedro se puso de pie junto con los 11 apóstoles y con voz fuerte dijo: judíos y todos los que viven en Jerusalén, sepan ustedes esto y oigan bien lo que les voy a decir. Oigan bien, iglesia, lo que Pedro estaba explicando. Verso 15. Estos no están borrachos, señores. Ellos no están borrachos como ustedes creen, ya que apenas son las 9 de la mañana. Lo aclara Pedro, no están borrachos, no es hora de emborracharse. Bueno, aunque para algunos no hay hora de emborracharse. Verso 16. Al contrario, aquí está sucediendo, aleluya, mire, aquí está sucediendo lo que anunció el profeta Joel cuando dijo, y cita el texto de Joel que lo acabamos de leer, cuando dijo: sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Los hijos e hijas de ustedes comunicarán mensajes proféticos, los jóvenes tendrán visiones y los viejos tendrán sueños. Si alguien está entendiendo lo que estaba sucediendo, diga gloria a Dios. Pedro dijo: a ver, señores, aquí nadie está borracho como ustedes creen. Aquí está sucediendo algo. Y esto es el cumplimiento de la profecía. Y aquí vemos algo precioso. Y es que Pedro conocía las Escrituras. Pedro conocía las Escrituras. Porque él lo está diciendo. Aquí se está cumpliendo la profecía. Mire cuán importante es conocer la Escritura. Mire cuán importante es para nosotros como creyentes conocer la palabra de Dios. Es relevante. Este es el gran problema por el cual muchos cristianos andan de un lugar para el otro con vientos de doctrinas extrañas. Por ahí escuchan a un pseudo ministro, un pseudo profeta decir algo y van en pos de él. Escuchan otra cosa, van en pos de él. Y no se fundamentan en la roca segura que es Cristo Jesús. Porque no conocen la palabra. Pero aquí vemos a Pedro
siendo un conocedor de la Escritura, dice, yo sé bien lo que está pasando aquí. Esto está escrito y es lo que está ocurriendo. Amén. Pedro nuevamente ahora es testigo ocular y presencial de las promesas del Señor cumplidas. El Señor dijo que llegaría el día. ¿Y qué sucedió en Pentecostés? Se cumplió. Y es que las promesas del Señor son ciertas, querida iglesia. Si el Señor lo ha prometido, Él lo cumplirá. Y usted debe tenerlo claro. No importa el tiempo. No importa lo que sus ojos puedan visualizar. No importa lo que su raciocinio o su lógica pueda creer. Si el Señor lo ha dicho, lo cumplirá. Pero para esto debemos conocer las Escrituras. ¿Cómo usted se va a aferrar a una promesa del Señor si no conoce su palabra? ¿Cómo un cristiano puede aferrarse a una promesa de Dios? ¿Cómo? Dígame, explíqueme de qué manera, cómo usted puede aferrarse. No, el Señor lo ha dicho y yo confío, yo descanso, aunque no lo pueda entender, aunque no sé cómo, aunque no sé cuándo, yo descanso. El Señor lo ha dicho en su palabra y si el Señor lo ha dicho, lo cumplirá. Eso lo podemos hacer cuando conocemos la palabra, pero cuando la ignoramos, no tenemos esperanza. Cuando la ignoramos, ¿de qué nos vamos a aferrar? Somos como barcos a la deriva. Es necesario conocer la palabra para aferrarnos a su promesa, para poder entender los acontecimientos. Pastor, ¿y eso es de Dios o no es de Dios? ¿Y usted qué piensa, hermano? Es que unos me dicen que está bien, otros me dicen que no. Bueno, la palabra de Dios y su interpretación correcta. La palabra de Dios es la verdad y debemos conocerla. ¿Es de Dios o no es de Dios? ¿Qué dice la palabra? Ella es nuestra guía. Y Pedro sabía bien lo que estaba ocurriendo. Se está cumpliendo la promesa. Es lo que dice Pedro. Gloria a Dios por aquello. Ahora bien, aquí necesitamos hacer dos aclaraciones. Primero, cuando decimos que la promesa del Espíritu Santo se cumplió en Pentecostés, no estamos diciendo de ninguna manera que a partir de ese momento el Espíritu Santo existió. Porque podemos entender aquello. No, el Espíritu Santo ya lo dijimos de partida. ¿Quién es? Es Dios. Y Dios no tiene principios de día ni final de vida. Es eterno. No hay un punto en la historia o en el tiempo donde Él no haya existido. Lo que sucedió en Pentecostés es que la iglesia pasó a otra etapa, a otro nivel. Como ya lo expliqué hace unos minutos atrás. Antes de esto, el Espíritu Santo actuaba en ciertas personas, pero a partir de Pentecostés sucede algo impresionante. Y es que el Espíritu Santo ya no solo se posa, ya no es solo privilegio de ciertas personas, sino de todo aquel que ha creído en la persona de Jesús. Ya el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo en las vidas de la persona no es privilegio de unos. A partir del cumplimiento de la promesa, el poder del Espíritu Santo es real en la vida de cada creyente. ¿Ha creído usted en Jesús? Entonces en usted habita el Espíritu Santo. Y una segunda cosa más que debo aclarar, una segunda verdad, es el hecho de que Pentecostés, lo que ocurrió en Pentecostés, en el cumplimiento de esta promesa, fue un hecho único. Escúcheseme bien, fue un hecho único. Pregunto, ¿cuántas veces murió el Señor Jesús?
¿Cuántas veces resucitó? ¿Cuántas veces ascendió? Una. Y de todos estos hechos nos beneficiamos hoy día. ¿O no nos beneficiamos de su muerte? Nos beneficiamos de su muerte, de su única muerte, de su único sacrificio. Y en esto debemos entender algo muy bien, amado hermano. Y es que Pentecostés, como le conocemos, aunque es el nombre de la fiesta judía, pero ya en nuestras mentes está impregnado Pentecostés, el nombre de esta fiesta, con el suceso. Y debemos tener claro que Pentecostés fue único. Aquella noche fue única, porque fue el cumplimiento de la promesa. He escuchado algunos ministros, algunos predicadores enseñar que hay algunos Pentecostés y que estamos a vísperas de otro Pentecostés. No, señores, esto no es lo que nos enseña la Escritura. Pentecostés fue uno y de ese Pentecostés nos estamos beneficiando hoy día nosotros como creyentes, porque a partir de Pentecostés el Espíritu Santo mora en cada creyente y mora en la iglesia del Señor. Es decir, el Espíritu Santo está en mí y está conmigo. El Espíritu Santo está en usted y está con usted. Esta es la diferencia en el cumplimiento de la profecía. Y si ahora tengo que preguntar, ¿vivimos en el tiempo de la promesa o vivimos en el tiempo del cumplimiento? ¿Qué tiempo estamos viviendo? ¿Estamos esperando el cumplimiento de la venida del Espíritu Santo? ¿Cuándo se cumplió? Muy bien, en Pentecostés. Entonces ahora vivimos ¿en qué tiempo? En el tiempo de cumplimiento. Hechos capítulo 1, verso 8. Hechos capítulo 1, verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Volvamos a leerlo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Jesús está hablando. ¿A quién le está hablando? A sus discípulos. ¿Y este era un evento futuro o no? Recibiréis, le dice a los suyos, a sus apóstoles, oigan, ustedes van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Pero ahora ya no vivimos en el tiempo de la promesa, iglesia. Y esto debe ser importante para nosotros y esto debe cambiar nuestra vida. Es necesario que usted lo entienda bien. No vivimos en el tiempo de la promesa, vivimos en el tiempo del cumplimiento. A nosotros ya no se nos dice, van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. A nosotros se nos dice, iglesia, usted tiene poder, porque sobre usted y en usted está el Espíritu Santo. Y ese es el poder de la iglesia. La iglesia tiene un poder que no radica en nosotros mismos. El poder como cristianos no está en nosotros. Iglesia, atención, esto es urgente. El poder del cristiano no está en nosotros mismos, no está en nuestras fuerzas, no está en nuestra autosuficiencia ni en nuestro conocimiento. El poder de nosotros como iglesia del Señor está en el poder, en la persona del Espíritu Santo. El cristiano tiene poder. Tiene poder para vencer toda flecha encendida del enemigo. Cuando el cristiano está sufriendo ataques de Satanás y sus demonios, debe recordar que tiene poder. ¿El poder de quién? El poder del Espíritu Santo, la autoridad del Espíritu de Dios
recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. En el momento en que usted nació de nuevo, en el momento en que usted se arrepintió de sus pecados y le entregó su vida a Cristo, en ese momento el Espíritu Santo vino a hacer morada sobre usted. Veremos este tema en los próximos estudios. Y en ese momento usted tiene el poder del Espíritu de Dios. Poder para enfrentar cualquier flecha encendida de Satanás y su ejército. Poder para poder enfrentarnos a nuestras propias debilidades, a nuestras propias luchas, a nuestra propia concupiscencia. ¿Cómo vamos a poder vencer las tentaciones diarias? ¿Con nuestras fuerzas? No, hermano. Es por eso que muchos cristianos están derrotados. Es por eso que muchos cristianos están vencidos, que quieren dejar cualquier situación con su fuerza. Y lo intentan una vez, lo intentan otra vez. Quieren dejar esta práctica pecaminosa una vez, pero otra vez recaen. ¿Por qué? Porque han luchado en su propia fuerza. Pero cuando el cristiano entiende que el poder no está en él, sino que el poder radica y viene del Espíritu Santo, entonces todo cambia, porque él ahora va a depender del precioso Espíritu de Dios y le va a decir: Espíritu Santo, ya no puedo. Espíritu Santo, lo he intentado una vez. Espíritu Santo, lo he intentado otra vez. He vuelto a caer, he vuelto a fracasar, he vuelto a errar. Pero ahora necesito de tu fuerza, necesito de tu poder, Espíritu de Dios. Y es allí cuando usted se convierte en un Superman. No por lo que es usted, sino por lo que es en el poder del Espíritu Santo. Esto es impresionante si lo logramos entender. El poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. El poder para predicar la palabra de Dios. Pastor, pero es que yo no creo que pueda enseñarle a alguien. Yo no creo que pueda predicarle a mi vecino. Yo no creo que pueda predicarle a mi amigo. No es en su fuerza. Es en el poder del Espíritu de Dios. Había un hombre que de nacimiento estuvo ciego. Y cuando Jesús se le acercó, lo sanó. Y de ahí en adelante lo empezaron a seguir este ciego de nacimiento. Y le preguntaban: ¿y quién te sanó si tú eras ciego de nacimiento? Y este hombre decía: fue Jesús el que me sanó. Y como hablaban mal de Jesús, le dijeron: pero ese hombre es un pecador. Y este ciego dijo: yo no sé si es pecador o no. Lo único que sé es que yo era ciego y ahora puedo ver. Y hay personas que me dicen: pastor, pues yo no creo estar preparado para presentarle a alguien a Jesús. Iglesia, hermano, usted no necesita una preparación extraordinaria. No estoy diciendo con esto que no nos debemos preparar. No, claro que no. Lo debemos hacer. Pero para presentar a Jesús usted no necesita un curso teológico o una universidad o una licenciatura en teología. Lo que usted necesita saber es que usted antes era un ciego, un pecador destinado al infierno, pero que Cristo lo ha hecho un hombre nuevo. ¿Y cómo va a poder predicar esto? ¿Cómo va a poder anunciar estas buenas nuevas? ¿Cómo lo va a poder hacer? Con el poder del Espíritu Santo. Él le guiará, Él le enseñará, Él le mostrará, Él le dará las palabras necesarias. Y usted hablará con tanto poder, usted hablará con tanto denuedo, que usted dirá: este no soy yo. Oh, hermano, yo soy testigo presencial del poder del Espíritu Santo en mi vida. Porque yo en mis fuerzas no podría enseñar. Yo en mis fuerzas no podría preparar sermones. Yo en mis fuerzas yo no podría estar aquí enseñándole una doctrina tan esencial. Si yo me pongo a pensar, yo diría: esto no puede estar saliendo de mis labios. Cada vez que yo me pongo frente al computador digo: esto no es posible. Esto no puede estar saliendo de mi mente. Esto no puede estar escribiendo en mis manos. Son pensamientos muy sublimes. Son pensamientos muy profundos y yo no lo podría hacer. Yo no podría predicar el Evangelio.
Yo no podría enseñar si no fuera por el poder del Espíritu Santo, si no fuera por su poder. Y como cristianos no podríamos avanzar. Como cristianos no podríamos seguir en esta carrera sin el poder del Espíritu Santo. Moriríamos, desmayaríamos. Pero es el poder del Espíritu Santo. Y recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga. Y el Espíritu Santo está en mí. Y el Espíritu Santo está en su iglesia. El Espíritu Santo está con su iglesia. Y usted debe entender ahora el poder que tiene. El poder que el Señor le ha dado. El poder para hacer grandes cosas en el nombre de Jesús. Hoy yo le quiero hablar a usted. A usted que ha minimizado el poder de Dios en su vida. Usted que ha dicho, yo no puedo, yo no creo. Sí. De cierta manera ha tenido razón, usted no puede. Usted no lo puede hacer solo. Pero sí lo puede en el poder del Espíritu Santo. Hay muchas personas que tal vez me están viendo en este momento, que han dicho, yo no creo poder seguir una vida cristiana. Yo no creo poder cambiar. Yo no creo dejar de ser un pecador. Yo no creo dejar de ser esta persona. Sí, en sus fuerzas no va a poder, amigo. Usted no va a poder en sus fuerzas, créame. No va a poder. Pero en la fuerza del Espíritu Santo lo podrá lograr. En Él sí. Porque no será usted, será Él. No podían entender cómo estos pescadores hablaban con tanto denuedo. No podían entender cómo estos hombres del vulgo hablaban con tanto poder y decían, pero son unos simples pecadores. ¿Cómo es posible que hablen con tanto poder y tanto denuedo? Era el poder del Espíritu Santo en la vida de estos hombres. Y es que cuando entendemos lo que Dios nos ha dado, usted no se quedará tranquilo. Cuando entendemos lo que Dios nos ha dado, usted no se quedará tranquilo. Usted tendrá que hacer algo. Y por último quiero dirigirme a usted, amigo. A usted que no le ha entregado su vida a Cristo. A usted que está muerto en sus delitos y pecados. A usted que muy posiblemente ha perdido sensibilidad. Ningún hombre le podrá convencer de su mala actitud. No hay persona sobre la tierra que le pueda convencer de que usted es una persona pecadora y que necesita arrepentirse y que urgentemente necesita de Dios. No hay hombre sobre la tierra. Yo no lo podré hacer. Pero hay alguien, y este es el Espíritu Santo de Dios. Él convencerá al hombre de juicio, de pecado y de justicia. Y hoy yo le oro al Espíritu de Dios que por medio de mis palabras usted hoy día pueda ser convencido de su vana manera de vivir y que necesita arrepentirse y volverse a Jesús.